información, ustedes como médicos generales van a tener en algún momento que tratar pacientes hipertensos cuando hagan su internado y cuando hagan sobre todo sus serums, y tienen que saber que actualmente se evita en la medida de lo posible utilizar monoterapia. O sea, tratamos de evitar dar un solo antihipertensivo. Generalmente utilizamos la terapia combinada, es decir, dos antihipertensivos a dosis baja para empezar, y luego vamos viendo la respuesta al tratamiento. Pero si vamos a utilizar un antihipertensivo como monoterapia, entonces el antihipertensivo de elección es la hidroclorotiazida, por si acaso. La hidroclorotiazida es el antihipertensivo de elección si ustedes deciden monoterapia. Entonces, si el paciente además de hipertenso es diabético, de elección son los IECA, y si no tolera los IECA, los ARA2. Si el paciente además de hipertenso tiene hiperplasia benigna de próstata, los bloqueadores alfa como la tamsulosina, por ejemplo, también son una buena alternativa. Si el paciente tiene osteoporosis, las tiazidas pues son de elección. Si el paciente además de hipertensión tiene enfermedad arterial coronaria o hipertrofia del ventrículo izquierdo, los beta bloqueadores son una alternativa razonable. Yo diría también que los DIECA o ARA2. Y si hay difusión del ventrículo izquierdo, también los DIECA o ARA2 son de elección. Si el paciente tiene asma o bloqueo auriculoventricular, hay que evitar los beta bloqueadores, porque los beta bloqueadores a nivel respiratorio, sobre todo los que no son cardioselectivos, van a producir bloqueo de los beta receptores del músculo liso bronquial y van a generar crisis de asma. Y además, como son cronotrópicos negativos, o sea, te bajan la frecuencia, si tú tienes un bloqueo auriculoventricular, el paciente va a ir mal, porque los bloqueos auriculoventriculares van con bradicardia. En los pacientes con estadio 4 de enfermedad renal contraindicadas, las tiazidas y los YECA y ARA2. Si el paciente tiene una tasa de filtración menos de 30, no utilicen YECA, no utilicen ARA2, no utilicen tiazidas. Tienen que recurrir a qué fármacos: furosemida, amlodipino, alfa-metildopa. ¿Ok? Cuando el paciente tiene una depuración menos de 30, no utilicen estos medicamentos. Pacientes con gota también están contraindicadas las tiazidas. Las tiazidas tienen algunas características desfavorables. ¿Cuáles son? Primero, que alteran el perfil metabólico. La hidroclorotiazida puede producir gota de novo, diabetes de novo, dislipidemias de novo. Entonces tengan cuidado con las tiazidas. No obstante, son buenos antihipertensivos. Entonces, la recomendación en población de más de 60 años, esto a raíz de la última guía, ustedes saben que hasta hace 2 o 3 años el manejo de la hipertensión arterial estaba regido por el JNT7, ¿no? Séptimo reporte. Ahora hay el octavo reporte. Y el octavo reporte te dice que inicies tratamiento en pacientes según la edad, si tienen 60 años o más o menos de 60 años. Entonces, en población general de 60 años o más, hay que iniciar el tratamiento farmacológico cuando la presión es mayor a 150/90. ¿Ok? Hasta 150/90. Y en pacientes que tienen menos de 60 años, a partir de 140/90. Ojo. O sea, en el anciano hay que ser más, puede ser un poquito más permisivo. ¿Por qué razón? Porque a veces ustedes van a querer a su paciente en el serum que tenga 12/8, pero no van a poder, porque el anciano tiene una serie de cambios a nivel ultraestructural en la vasculatura que hace que la autorregulación de la presión arterial se desvía hacia la derecha, es decir, su presión arterial basal normal se hace más alta de base. Entonces no quieran tenerlo en 12/8. Sin embargo, hay un estudio que salió en el 2016, que es el estudio SPRINT, y en el estudio SPRINT se dice que le hacía pues decía todo lo contrario al octavo reporte. Decía, mientras que el octavo reporte te dice, oye, en más de 60 años, recién empieza la terapia cuando pase de 150/90, el estudio SPRINT te decía, no, mientras menos presión tengas, mejor. Pero eso tiene sus observaciones. ¿Ya? De cara al examen, a los exámenes que vayan a dar, estos son los puntos de corte: 15/9,
en mayores iguales de 60 años, 14,9 menos de 60 años. ¿Ok? Ahora, en la población menor de 60 años, iniciar tratamiento para reducir la diastólica que sea mayor o igual a 90 y trate la zona meta de menos de 90 milímetros para edades del 30 a 59 años. Ahora, esto hay que recalcar. Los pacientes que son jóvenes, ¿qué creen? Entiéndanse por jóvenes menores de 60 años. ¿Qué presión es la que más se eleva, la sistólica o la diastólica? Los jóvenes. No. En los ancianos se eleva la sistólica, en los jóvenes la diastólica. Los hipertensos jóvenes, muchos de ellos tienen un gran componente adrenérgico. Si yo les digo, oye, tengo a mi abuelito que es hipertenso o un familiar que es hipertenso, ¿qué antihipertensivo le doy? ¿Qué me van a decir todos? Enalapril, ¿no? Captopril. Uno que leyó más me dirá amlodipino, otro que leyó más me dirá no, doctor, nifedipino de 30 de liberación retardada. Pero a nadie se le va a ocurrir del saque como antihipertensivo, dele doctor bisoprolol, carvedilol, metoprolol. O sea, en nuestra cabeza de primera intención no están los beta bloqueadores como antihipertensivos, pero en la gente joven, dado que esa presión diastólica sobre todo es producto de un gran hiperadrenergismo y descarga catecolinérgica, los beta bloqueadores son buenos antihipertensivos para gente joven. Tengo colegas que son jóvenes que son hipertensos. Ahora, ¿cuál es el problema con dar beta bloqueadores para los varones? Que genera disfunción eréctil. Entonces, muchos de los médicos que son hipertensos, son jóvenes e hipertensos, no quieren tomar beta bloqueadores porque genera disfunción eréctil, ¿no? Y parece mentira, bueno, acá se están peloteando, no sé por qué, pero es importante, ¿no? Nosotros hemos visto pacientes hipertensos, diabéticos, que le tenemos que dar beta bloqueadores y dicen, ¿para qué vivo? No, fuera de broma, porque genera problemas, ¿no? O sea, la esfera sexual también es importante para el paciente, ¿no? El paciente cardiópata es un paciente con múltiples comorbilidades y sobre todo los postinfartados quedan con miedo, ¿no? Lo primero que se preguntan, doctor, ¿voy a poder asumir nuevamente mi vida sexual, trabajar? Hay que ser bastante cuidadosos con eso, porque si se frustra el paciente, no cumple su tratamiento, si no cumple su tratamiento, el paciente va a ir mal, ¿no? Entonces, hay que recalcar eso. En la población general con 18 años o más y con enfermedad renal crónica, el punto de corte es 14,9. 14,9, ¿ya? Y si se excluye a los de raza negra en la población general, incluyendo a los diabéticos, el tratamiento inicial debe incluir un diurético tipo tiazida, un bloqueador de los canales de calcio, un inhibidor ECA o un ARA2. Justamente en los pacientes de raza negra, las tiazidas no van bien. No van bien. Así que si quieren iniciar monoterapia, que no sean pacientes de raza negra. Afortunadamente nosotros en nuestro medio no tenemos pacientes, o sea, de raza negra se refiere a los afroamericanos específicamente. Nosotros no tenemos acá en nuestra población afroamericana, la mayoría somos mestizos. Hay gente de raza negra, sobre todo, bueno, la gente que vive al sur de Lima, en Ica, qué sé yo, pero ellos no son afroamericanos como tales, no son de raza negra. En ellos no se ha estudiado, ¿no? Porque entenderán de que nadie va a venir a hacer estudios con gente de Cañete, de Chinchate, que no lo van a hacer. Pero prefieran no utilizar tiazidas, sino otros antihipertensivos. Y en la población general de pacientes negros, incluyendo aquellos que tienen diabetes, deben incluir aquí el tratamiento antihipertensivo diurético tipo, acá en realidad es un bloqueador de los canales de calcio, un bloqueador de los canales de calcio, ¿ok? Incluso con una recomendación gradual, acá tiazidas, una fe de ratas. Los calcio antagonistas pueden ser dihidropiridininas y hay de primera generación como el nifedipino y de segunda generación como amlodipino, nisoldipino, lacidipino, nicardipino y todos los dipinos. Los no dihidropiridínicos, el diltiazem y las fenilalquilaminas como el verapamil. En general son las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas. Las dihidropiridinas que tenemos acá son amlo y nifedipino. Nicardipino también. El resto no las tenemos. Nimodipino también hay, pero no lo utilizamos mucho como antihipertensivo, sino como neuroprotección en ACV hemorrágico. Entonces, a lo que voy es, hay que recalcar algunas cosas.
que el nifedipino que se utiliza para el tratamiento de hipertensión arterial es el nifedipino de liberación prolongada. Y es un nifedipino que viene de 30 miligramos, que no es lo mismo que dar nifedipino de 10. 3 de 10 no hacen una de 30. Ojo, el uso de nifedipino de 10 miligramos ya está proscrito, o sea, ya no se debe dar como antihipertensivo. ¿Por qué? Porque se ha visto que el nifedipino de 10 miligramos baja muy bien la presión, pero te la baja tanto que puede generar hipoperfusión coronaria. Entonces, el nifedipino que se debe utilizar para el tratamiento de la hipertensión arterial es el nifedipino retard o nifedipino de liberación prolongada y viene de 30 miligramos. Y bueno, luego tenemos amlodipino, que es lo que más utilizamos acá en Perú, que viene de 5 de 10 miligramos, se da cada 24 horas. Y los no hidropiridínicos son diltiazem y verapamilo, ¿no? Verapamilo que viene de 80 miligramos en la vía oral, de 5 en la vía endovenosa, y diltiazem que viene de 60 miligramos. ¿Cuáles son los problemas que podemos encontrar con el uso de calcio antagonista de hidropiridínicos? Sobre todo edemas maleolares. Ese es el problema, ¿no? Uno da amlodipino y la presión mejora fabulosamente, pero el paciente viene con edema maleolar. Y eso hace que el paciente deje de tomar. ¿Qué porcentaje de pacientes hacen edema maleolar? Hasta un 20%. Pero hay un 80% que no lo hace. Entonces pueden emplear fácilmente amlodipino. Ahora, estos edemas maleolares no responden a diuréticos, pero sí a la supresión del fármaco. O sea, no quieran darle, se le hincharon los pies con amlodipino, furosemida, ¿no? Porque no es el mecanismo. Taquicardia refleja como consecuencia de la brusca acción vasodilatadora, sobre todo nifedipino. Rubor y cefalea suelen disminuir los primeros días, también con nifedipino. E hipotensión ortostática, que es raro, también con nifedipino. Náuseas e hipertrofia gingival de la misma manera son raros. En el caso del verapamilo, muy pocos efectos secundarios. Sí te puede generar les va a bajar la frecuencia cardíaca, algunos por debajo de 60, pacientes que están bien controlados, presión arterial bien, pero la frecuencia está en 55, 53 por el verapamilo. Pero problemas, estreñimiento, bradicardia, y en el caso de diltiazem, cefalea. Estos fármacos hay que tener cuidado en pacientes con fracción de eyección por debajo de 40%. Porque recuerden que los calcio antagonistas son todo negativo, ¿no? Crono negativo, o sea, bajan la frecuencia, dromo negativo, velocidad de conducción, batmo negativo, y también son inotrópicos negativos, o sea, disminuyen la contractilidad. No es un efecto secundario de los antagonistas del calcio. Hipotensión, sí, edemas también, bradicardia sintomática, bloqueo B, diarrea es la respuesta. No generan diarrea. Varón de 60 años consulta por presentar desde hace 2 meses edema de miembros inferiores y como antecedente le diagnosticaron hipertensión arterial y obesidad. Le indican atorvastatina, aspirina, amlodipino, metformina e hidroclorotiazida. ¿Cuál es el fármaco que ha generado el edema? La atorvastatina, no. La aspirina tampoco la metformina ni la hidroclorotiazida. La respuesta es amlodipino, hasta 20%. Estenosis de la arteria renal es una de las causas de secundarismo, ¿no? Hipertensión arterial secundaria. Si ustedes tienen a un hipertenso joven, ¿qué van a sospechar? Díganme 3 causas. Ya, una es estenosis de la arteria renal. Otra, paciente con una triada de cefalea, sudoración y crisis de hipertensión arterial. Joven. Paroxismo, de forma paroxística. Tiene feocromocitoma, ¿no? Feocromocitoma. Y otra causa, la hipertensión arterial, una endocrinopatía, síndrome de Cushing, ¿ok? Y la estenosis de la arteria renal, en el caso de las mujeres, el cambio anatomofisiológico es la displasia fibromuscular, ¿ok? En el caso de la arteriosclerosis, es la causa de la estenosis de la arteria renal en el 90% de los casos, sobre todo en varones y sobre todo el primer centímetro del origen de la arteria renal, y la displasia fibromuscular o fibrodisplasia es de jóvenes y sobre todo de mujeres. Esto también es pregunta. La estenosis de la arteria renal aterosclerótica más frecuente en varones de edad avanzada. La estenosis de la arteria renal por fibrodisplasia, mujeres jóvenes. Contraindicada la administración
de IECA o ARA2 en estenosis bilateral de la arteria renal. O sea, ¿qué fármacos están contraindicados en la estenosis bilateral de la arteria renal? Porque la estenosis bilateral de la arteria renal genera hipertensión. Y ustedes se van a ver tentados a utilizar enalapril o losartán. Están contraindicados. Ustedes le dan y el paciente va a hacer más hipertensión y hay un empeoramiento de la función renal que se va a objetivar en un incremento del nivel de creatinina. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología en la estenosis de la arteria renal? Primero, ¿por qué está contraindicada? ¿Por qué está contraindicada la administración de IECAS o ARA2 en estenosis de la arteria renal? Esta es la arteriola aferente y esta es la arteriola eferente. Entonces, ¿qué sucede si es que aquí se estenosa? La cantidad de sangre que llega al glomérulo es menor, ¿correcto? Y si hay menos volumen de sangre, hay menos presión de filtración glomerular porque hay menos volumen de sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace la arteriola eferente? La arteriola eferente sufre vasoconstricción para generar presión, para tratar de generar presión de filtración, para que el poco volumen que llegó filtre hacia los túbulos. ¿Qué pasa si yo le doy IECA ahora 2? Lo que voy a hacer es de que esta arteriola esté vasodilatada y no genere presión. Y el paciente no va a orinar, y el paciente va a elevar su creatinina, y el paciente va a generar más hipertensión. Porque si no filtra, va a haber retención de sodio y agua en los túbulos, sobre todo en el túbulo distal, ¿no? Túbulo distal y en la Gen. Entonces, la fisiopatología de la estenosis de la arteria renal dice lo siguiente, que la disminución de la presión de perfusión renal debido a la estenosis de la arteria renal da lugar a la liberación de renina por las células yuxtaglomerulares por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ustedes saben que la angiotensina 2 es un vasoconstrictor, actuando sobre qué receptor, AT1 o AT2. AT1. La angiotensina 2 sobre el receptor AT1 genera vasoconstricción y por eso es un eleva la presión arterial. ¿Cuál es el principal mecanismo causante de la elevación de la presión arterial en un paciente con estenosis bilateral de la arteria renal? ¿Cuál es? El incremento de la secreción de renina. Hipertensión secundaria. Varón de 35 años acude de emergencia por presentar crisis hipertensiva con valores de presión arterial superior a 200 sobre 100. Situación que se ha repetido en varias oportunidades. Antecedente de presentar dolor abdominal, por lo cual le solicitaron una TAC abdominal encontrándose una tumoración sobre el riñón izquierdo. ¿Qué examen solicita para precisar el diagnóstico? Primero, ¿qué entidad están sospechando? Feocromocitoma. ¿Qué le piden? Metanefrinas urinarias. No solamente están las metanefrinas, sino el ácido vanilmandélico, ¿no? Antihipertensivo de elección. Varón de 50 años con orinas espumosas. Diabético hace 10 años, hipertenso hace 2 años, sin tratamiento. 160 con 90. Hay edemas, una cruz sobre 3, proteinuria 2 cruces, que tiene que ver con la presencia de orinas espumosas, un hipertenso y diabético. ¿Cuál es el antihipertensivo recomendado? Está fácil. Enalapril, ¿no? La máxima, el dogma es, si es un hipertenso diabético, por ser diabético, proteger el riñón. Y para proteger el riñón, o IECAS o ARA2. El resto no va en este caso. ¿Qué antihipertensivo está contraindicado en un hipertenso con antecedente de asma?